vamos viendo cómo cada una tiene una identidad que representa a cada pueblo. Y ahí entro entonces ya a lo que es esa visualización en la edad moderna, específicamente entrando en el 1900, el siglo pasado. Y ahí vemos el nacimiento de revistas como Amazing Stories o la era Pulp o las Pulp Magazine, que eran revistas de baja calidad que se hacían para impresiones en masa, que fue donde verdaderamente el ilustrador comenzó a especular de una manera más puntual para recrear mundos fantásticos, ya utilizando todo el imaginario general. Y aquí vemos ilustradores como Frank R. Paul, que es uno de mis ilustradores favoritos, y vale recalcar que Frank R. Paul es a quien le debemos el platillo volador. O sea, Frank R. Paul fue el primer ilustrador en ilustrar un platillo volador, y esa visión que hoy tenemos de un ovni se la debemos a la ilustración de la era Paul. Y no solo eso, fue la primera persona también en ilustrar una estación espacial cuando no se sabía qué era eso. O sea, cuando simplemente todo se estaba visualizando. Y vemos cómo también dentro del cómics, por ejemplo, las revistas, las Pulp Magazine, tienen una identidad bien marcada, que desde que uno ve ese tipo de ilustraciones se va a los años 30, años 40 y a ilustración específicamente norteamericana, porque es donde se dio ese boom. Y dentro de lo mismo de Norteamérica tenemos el cómics de superhéroes. Uno ve un superhéroe y sabe que cómics norteamericano. O sea, que ya el superhéroe tiene una estampa, que como quiera que uno dibuje termina viendo esa estampa norteamericana dentro de eso. Y el mismo Disney creó una estampa que desde que uno veía dibujos de Disney sabía que eran de Disney. O sea, así como podemos ver también la estampa que ha creado Pixar y Ghibli, DreamWorks, que cada una de esas franquicias uno ve y uno sabe que tienen una identidad visual que pertenece a esa franquicia. Y es el mismo caso de la Metal Hurlant, que es una revista de ciencia ficción francesa, que es una de las revistas más importantes dentro del mundo de la ciencia ficción, que en Estados Unidos se publicó como la Heavy Metal, que nosotros acá sí tuvimos más acceso a la Heavy Metal que la versión americana de la Metal Hurlant, que en esta revista es donde se crea verdaderamente el cómic de ciencia ficción para adultos, porque siempre se había pensado mucho que el cómic era más para niños, y aquí se genera una identidad más adulta, técnicas más elaboradas que el mercado norteamericano no la tenía. Entonces ahí es cuando el mercado norteamericano comienza a implementar técnicas más elaboradas en sus cómics, y se va viendo la influencia de uno con otro, pero cada cual manteniendo su identidad visual. Es el mismo caso de Japón, que Japón es un caso súper bueno y puntual por el hecho de que el manga, que se inspira mucho en la estética de Disney, genera una estética que ha impactado mucho, principalmente acá a Latinoamérica sobre todo, por el hecho de que, digamos, yo crecí con Dragon Ball, crecí dibujando Dragon Ball, yo era amante de dibujar Dragon Ball, y desde que empecé a dibujar, la estética en mis dibujos era manga. O sea, yo empecé dibujando manga, igual que casi todos acá, porque fue el primer impulso en el dibujo que tuvimos, que fue Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, etcétera, etcétera. O sea, aquí todos los que dibujamos fácilmente hemos empezado por el manga. Pero llega el punto, ya aquí a lo que nos concierne, hice un breve resumen de estudios de la estética visual internacional para que tengan una idea de cómo cada pueblo va abarcando el dibujo a través de sus visiones. Cómo Japón genera su estética, que uno ve un dibujo japonés y sabe que es japonés. Cómo Francia, los tres mercados principales del cómics actualmente son Francia, Japón y Estados Unidos. Y si ustedes ven cómics de esos tres mercados, se van a dar cuenta que cada uno
tiene una estética visual diferente, que cada uno tiene una representación visual. Igual, si vemos el cómic coreano, que se parece en algunas cosas al japonés, tiene sus diferencias también, que podemos notarlo. O sea, que ahí vamos notando cómo cada pueblo, tanto en el cómics como en la pintura, va recreando su estética visual. Y aquí entra, entonces, más adelante, yo hice mi tesis de grado sobre mitos y leyendas dominicanas y cómo explorarlas a través de la ilustración. Y entonces, partiendo de ese proyecto, yo desarrollé una serie de ilustraciones, dentro de las que se encuentra esta ilustración la hice en el 2013, y aquí tenía mucha influencia de cómo Disney, sobre todo, veía a los indígenas. Y vemos que esta ilustración se presenta una India del Caribe, pero con una estética Disney. O sea, que era una influencia bien marcada en lo que yo estaba buscando. Y entonces, por eso le planteo ahí el Caribe visto desde una estética internacional. O sea, yo estoy tratando de visualizar el Caribe, pero desde una estética que todavía no es propia, sino desde una estética que está tomando esas influencias para crear algo local. Y aquí mismo, a mí me encanta mucho el steampunk. Esta es una ilustración de la Kennedy con Gómez, vista desde una estética retrofuturista. Yo comencé a hacer una serie de ilustraciones así, y era como visualizando cómo se vería Santo Domingo desde el steampunk. Entonces, o sea, fue visualizando cosas. Eso hizo que naciera un proyecto que estoy desarrollando con varios escritores de Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, que es el Caribe Steampunk. O sea, que es un proyecto súper cool, que espero que pronto pueda llegar al público. Pero el proyecto nació de eso, y el proyecto, yo me junté en Puerto Rico con un escritor cubano que se llama Josh, que ha sido el único escritor de habla, el segundo escritor de habla hispana en ser invitado a sitios como Bangladesh. Ha sido publicado en francés, en chino, en japonés, en italiano. New York Times ha escrito sobre su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando él vio ese trabajo, él se quedó como que, wow, yo nunca en mi vida había visto un trabajo del Caribe steampunk. O sea, que son cosas que generalmente hay veces que uno simplemente no lo proyecta, y hay veces que uno quiere estar dibujando cualquier otra cosa de otro lado del mundo y se olvida de lo que nosotros tenemos acá. Entonces, por ejemplo, el universo visto desde una estética caribeña, que ya, por ejemplo, a partir del tiempo yo estudiando el Caribe a través de la estética visual, estudiando lo que nosotros somos, he entrado en un proceso que es, por ejemplo, he estado estudiando nuestra cultura desde 3 puntos base, que es África, por la migración de esclavos que nosotros tuvimos, los indígenas, que eran la población base que teníamos, y los europeos, que fueron quienes nos colonizaron. Entonces, partiendo de esa mezcla, nosotros somos un todo. O sea, somos 3 continentes en un espacio. Y partiendo de ese punto, yo comencé a hacer una serie que se llama Afroid, que era una serie que explora, por ejemplo, esta es una exploración de Eva, pero vista desde una estética africana con simbolismo indígena. O sea, que voy mezclando varias cosas, y aquí se puede ver cómo voy explorando lo mismo. Y parte de esa serie creció por... yo estuve haciendo una serie de murales bien enfocado a nuestra cultura, y cuando hay un festival internacional que se llama Afropunk, que es uno de los festivales más grandes de cultura afrodescendiente del mundo, y desde que ellos vieron mi trabajo me invitaron a pintar a Francia, y allá estuve pintando. Bueno, fue algo súper sorprendente porque yo estuve pintando mientras en el concierto estaba Lenny Kravitz, Ryan Gavas, Willow y Jaden Smith, y un grupo de gente súper dura, y yo era el único artista visual invitado. O sea, como que yo estaba así, que mierda, y esto es real. Entonces, pero el punto es, ¿a qué se debe eso? Es sobre todo
a mi fascinación por la búsqueda de interpretar lo que nosotros como Caribe somos. Si yo estuviese dibujando como empecé dibujando, que estaba dibujando manga todo el tiempo, en Japón hay 200.000 personas que dibujan el manga mejor que yo. Nadie va a gastar su dinero para invitarme a mí a pintar donde no le estoy dando nada diferente. Entonces, creo que ese es uno de los puntos básicos que nosotros como ilustradores tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué le podemos dar nosotros desde el Caribe a la ilustración internacional? Si seguimos, por ejemplo, haciendo, sé que suena un poquito fuerte con este tema, pero si seguimos haciendo lo mismo que Japón nos ha estado dando durante todos estos años, lo mismo que Estados Unidos nos ha estado dando, nuestro trabajo no llegará a ningún punto. Sí. Tratan de educar cómo sería el hombre dominicano, ellos crearon su perfil, aunque ellos se parezcan con los personajes. Sí. Tratan de educar de aquí, como el hombre japonés del manga es afeminado, Sí. y el ritmo es fuerte. ¿Cómo sería? Bueno, ¿cómo sería el quedé en tercer lugar y intenté mezclar nuestra cultura con la cultura coreana, debido a que en sí era el estilo manga que había que hacer, pero quise como agregarle mi estilo, que me gusta como, ¿cómo decirlo? Me gusta volver a la típica mujer dominicana, entonces hice así como eso y utilicé el sistema de las flores, debido a que hay flores que ellos tienen que son similares a las que nosotros tenemos. O sea, por ejemplo, la trinitaria es parecida a la flor nacional que ellos tienen. Entonces, yo quise como hacer una mezcla de eso. Y ellos vieron eso y me premiaron por eso. Entonces yo dije, es cierto lo que estoy diciendo, es cierto, hay que hacer algo diferente. Porque si hacemos lo mismo, es que el punto es, mira, si, digamos, por poner un ejemplo, yo conocí, en Francia conocí el ilustrador de Kairos, que son cómics que creo que todavía no tenemos un cómics dominicano que sea mejor que ese. Y sin embargo, por ejemplo, en el caso de él está en Francia, que hay un mercado con 200.000 autores, donde tú destacar es todavía mucho más complicado por el hecho de que tú tienes autores que tienen estilos súper particulares y que son buenísimos. Y, o sea, él mismo me planteaba a veces la dificultad que era tú imponer tu estilo ante 200 estilos súper buenos. Pero sin embargo, a mí mismo se me hace a veces mucho más fácil impactar que él allá, por el hecho de que mi estilo es un estilo que para un francés es súper extraño, por el hecho de que viene desde el Caribe, desde una realidad que ellos no conocen. Que solo han visto playa, bueno, y algo, por ejemplo, algo que impactó mucho, por ejemplo, yo estuve mostrando mi trabajo en Suecia. Y algo que impactó mucho en mi trabajo en Suecia, sobre todo, fue que cuando yo pensaba en el Caribe, pensaba en colores, esto, lo otro. Y yo presenté una muestra de trabajo en blanco y negro, que le daban Caribe, y ellos se quedaban como que Caribe en blanco y negro. O sea, yo lo veo, siento el Caribe, pero no veo color. O sea, y por ejemplo, allá se me vendieron todas las obras que yo puse, porque estaban como que o sea, yo la quiero. Entonces, antes de pasar a la pregunta, déjame terminar de mostrar algo aquí y luego pasamos a todas las preguntas para que sea más. Sí. Por ejemplo, y aquí ya yo dejo de explorar un poco algunas cosas internacionales para enfocarme en exploración y mi reinterpretación de lo que nosotros somos como Caribe. Y aquí esencialmente estoy explorando a través de esta imagen lo que es el mito de la creación del mar en la mitología indígena, que nace de un jigüero, que es lo que ven acá, y ya por ejemplo dentro de mis piezas yo me la paso cuando vine a ver el tiempo, gran parte del tiempo leyendo, investigando,
y otra parte dibujando. O sea, yo no dibujo 25 horas al día. O sea, como que voy dividiendo ese espacio entre investigar para que mi obra tenga un buen contenido y no dibujar a lo loco, por el hecho de que hay veces personas que tienen un buen dibujo y su obra no dice nada. Entonces, creo que ese es un punto también, como tú decías, cuando tú investigaste sobre las flores, tú hiciste un proceso de investigación para hacer un trabajo que te llevó a obtener un tercer lugar. Entonces, sobre todo, hay veces que queremos contar historias, queremos hacer cómics y no nos sumergimos en ese proceso de investigación para desarrollar una buena historia. Entonces, si no investigamos, si no buscamos que nuestra historia tenga una buena base, un buen contenido, estaremos haciendo malas historias tras malas historias y nuestro trabajo nunca llegará a ningún lado. Aquí pueden ver otra de las piezas y aquí pueden ver otra de las piezas que es la ciguapa. Y aquí, por ejemplo, que entra más, y aquí entra a un plano que es donde yo estudio lo indígena, pero lo mezclo aquí yo exploro el mito de la creación de la mujer en la mitología indígena y lo mezclo a una intervención extraterrestre. O sea, que ya aquí lo que yo estoy explorando cómo las deidades que tienen los taínos verdaderamente eran extraterrestres que vinieron y los ayudaron a los taínos a evolucionar en su espacio y entonces ellos construyeron todas las figuras que ellos tienen como un homenaje a esos alienígenas que ellos consideraban dioses. O sea, que ahí voy haciendo una exploración. Esta fue la portada para una revista de ciencia ficción y fantasía que se publicó, que recopilaba ciencia ficción y fantasía de Puerto Rico y República Dominicana. Y aquí, por ejemplo, este fue un mural que pinté recientemente en la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana, donde el mural es mi reinterpretación de un cuento de una escritora dominicana que a mí me encanta, que se llama Virginia de Peña de Bordas. Y yo busqué hacer uno de sus cuentos en una imagen. Este fue el último mural que pinté, que fue hace una semana, que es Liborio Mateo. Es curioso cómo nosotros acá en el Caribe, en República Dominicana, tuvimos un líder mesiánico, una gente que hacía milagros y demás, hacia los años 20, que fue asesinado por los estadounidenses en la primera intervención norteamericana en el 16, y cómo toda nuestra historia tiene o sea, hay muchas cosas interesantes. Bueno, luego un video. Antes de mostrarles ese video, algo que sí quería hacerle un paréntesis es mi trabajo, sobre todo yo me enfoco en lo mitológico, en la fantasía, etcétera, etcétera, porque es lo que a mí como artista me llena y es donde yo he encontrado mi éxtasis, mi punto. Pero andando por el mundo he descubierto muchos otros trabajos de los que sí me gustaría hablarle a la hora de su creación, y es el caso de artistas como Emmanuel La Paz, que a mí me sorprendió bastante su trabajo porque es un artista que hace cómic documental. O sea, que era un género que yo dentro del cómic no lo conocía, y él, por ejemplo, se fue a Chernobyl con su máscara y todo a estudiar cómo se dio los radioactivos en Chernobyl. Y él hizo un cómic sobre sus vivencias de esa experiencia. Y se fue en otra al Ártico, a una zona donde solamente van 2 barcos al año. Y él, a nivel de fotografía y dibujo, se capturó todo lo que vivió y hizo un cómic sobre su experiencia. O sea, que necesariamente con lo que yo les estoy mostrando no es que ustedes vayan solamente a enfocarse en hacer cómics sobre mitos y leyendas dominicanas. No, es que usemos nuestra realidad para crear lo que nosotros queramos. O sea, nuestra realidad desde lo que es un Guagüero, desde lo que es un Motoconcho, desde lo que es Trujillo, desde lo que es Balaguer, desde lo que es nuestra realidad política en general,
desde lo que es nuestra realidad educativa, o sea, desde todos los enfoques de nuestra realidad, desde lo mitológico hasta lo cotidiano, es ver cómo nosotros lo podemos utilizar para enriquecer nuestra obra y juntarlo, porque en el mundo no existe nada original. En el mundo existe una mezcla de todo que genera la originalidad. Vamos a suponer ese estilo japonés que tanto nos ha inspirado, ver cómo lo podemos utilizar, como decía ella, cómo ella mezcla el estilo coreano con lo que nosotros somos. Que ya se vea una diferencia. Que ya se vea que, por ejemplo, yo no le estoy diciendo que no hagan manga, pero que si hacen manga, sea un manga que se vea diferente al manga japonés. Sea un manga que se vea como un manga hecho aquí. O sea, y un paréntesis con eso, porque hay veces que decimos aplatanado y queremos meter solamente palabras mal habladas. Aplatanarlo no es solamente escribir mal. O sea, aplatanarlo es que se puede tener un buen léxico, pero que la obra represente lo que nosotros somos como República Dominicana. Así como se puede ver en diferentes escritores nuestros, como Juan Bosch, que es considerado a nivel internacional uno de los grandes cuentistas del mundo y uno de los más grandes cuentistas de América Latina. Ver cómo nosotros podemos llevar esa esencia de lo que nosotros somos al cómics, mezclándolo hasta lo que cada quien ha ido desarrollando como su estética personal. Entonces, por ejemplo, aquí antes de la animación, bueno, este fue un mural que pinté hace mucho tiempo. Este mural, por ejemplo, este mural yo lo pinté y quedó como finalista en un concurso en Las Vegas. Se presentó en un proyecto en Ámsterdam, fue seleccionado como mural del mes por I Support Street Art, o sea, y tuvo un buen impacto porque, sobre todo, aquí yo no estoy explorando la mitología, aquí yo estoy explorando una realidad dominicana, y una realidad no solo dominicana, una realidad internacional, pero desde el ojo de la República Dominicana, desde el ojo de un limpiabota que sueña con ser alguien, con ser un astronauta en un futuro. Y desde ver como desde la limpiabota, que tiene un sticker de la NASA, tiene 2 libros que son El Principito, que te llevan a la imaginación y a los mundos, a otros mundos, y ver cómo está la historia interminable. Son 2 libros que te permiten soñar y ver más allá, pero esto, sin tener mitos y leyendas, está representando una realidad dominicana. Que eso hizo que ese mural llegue a otros puntos, esté en concurso, esté como mural del mes en algunas páginas internacionales, etcétera, etcétera. Y aquí, esto es una muestra de parte de mi trabajo más reciente, que ya es un cómics bien personal que estoy haciendo, que explora sobre todo temas como el aborto, la muerte, la vida, y lo explora desde un contexto bien mitológico. Y por ejemplo, ustedes ven, yo aquí no estoy utilizando los mitos y leyendas dominicanos como tal, sino estoy utilizando fragmentos de cada cosa para crear mi propio mundo, que fue lo que verdaderamente hizo Tolkien con El Señor de los Anillos. Él tomó la mitología céltica, la mezcló con los celtas, los cantares de los nibelungos y algunos cánticos, y recreó la mitología y te le dio otro matiz. Entonces, verdaderamente es nosotros tomar nuestra realidad para recrearla, para visualizarla de otra forma, para contarla como es, si hacemos cómic documental, para ver otras perspectivas. Y para cerrar, aunque creo que no hay sonido, te voy a mostrar una pequeña animación que es lo que introduce una película dominicana que se estrenó hace unos meses, que se llama Sur Magia, donde se explora la isla de Martinino, que la isla de Martinino era una isla perdida en la mitología taína, pero se explora desde otro punto de vista. En la animación, la
la película trata sobre una chica de cabello azul que viene a este mundo a través de un portal. Bueno, no se escucha, así que puedo ver. Y entonces, por ejemplo, esta animación la hicimos entre 3 personas. Yo hice todos los dibujos, el clean-up, hice la dirección de la animación, hice el storyboard, Wellington Nomo se encargó del coloreado y Francis Florencio se encargó de los efectos. Entonces, esta es una animación, como les decía, hecha entre 3 personas que siempre nos ha gustado trabajar juntos. Fue un proyecto para una película, todos los amigos, y en la que estuvimos explorando parte de nuestra realidad. Y ven que la estética aquí es diferente a mis dibujos acá, pero sin embargo no deja de capturar parte de lo que nosotros somos. Por el hecho de que yo siempre ando buscando eso, que mi trabajo proyecte parte de lo que nosotros somos, y esa ha sido sobre todo la razón por la cual he tenido la oportunidad de estar pintando en diferentes lados del mundo, estar presentando mi obra, etc. Y bueno, les comento que el mes próximo me estarán publicando un libro en Puerto Rico, que espero pronto traerlo a Dominicana para que esté de venta acá. Y que sobre todo todos los dibujantes que hay acá analicen su trabajo, vean cómo pueden explorar una estética diferente, cómo pueden crear algo nuevo. Es como ya en el mundo se han creado demasiadas cosas, entonces démosle nuestra perspectiva y veamos qué nosotros como Caribe podemos aportarle al mundo del cómics. Y hay otra referencia que me gustaría también que la busquen, que es un cómic que se llama Inmigrantes, de un autor australiano que se llama Sean Town, que ha sido un cómic que ha ganado todos los premios del mundo habido por haber. Es un cómic mudo, sin texto. Es un cómic que está dibujado en un estilo bien realista y explora algo bien surrealista, tratando de explicar sobre la migración, sobre el lugar a donde van nuestros padres cuando tienen que salir de su país en busca de un sustento para su familia. O sea, es una historia bien humana, pero explorada desde un punto de vista súper fantástico. Entonces yo creo que ya pueden hacer preguntas y demás acá. Sí. Entiendo que nosotros como creadores tenemos que aprender a manejar este tipo de cosas, porque es lo que ustedes estaban diciendo anteriormente, que cuando se habla de introducir nuestra herencia cultural, de nuestros rasgos, hay mucha gente que de una vez piensa en que, por ejemplo, en los cómics dominicanos en general, se ve mucho ese problema, que se trata de utilizar, se sobreexplota el utilizo de los términos coloquiales y eso, aunque de una manera u otra explicarse que es dominicano, limita mucho a lo que es público internacional y también es una representación limitada de lo que es universal, porque el dominicano a veces solamente frases o términos modernos que se utilizan aquí. Entonces es muy bueno que también tratamos de entender que solo por el simple hecho de ser dominicanos y por lo que nos venden los medios, no quiere decir que tengamos que ser comediantes necesariamente o tener que forzar payasadas en nuestras historias para que sean interesantes. Haciendo un paréntesis de eso, yo soy de las personas que a mí no me gusta la comedia. Yo soy malo haciendo comedia, o sea, la disfruto ver algunas comedias, pero yo siempre me he considerado mal comediante. Yo no intento hacer comedia porque no considero que me vaya a salir bien. Mi trabajo casi siempre es un trabajo que busca un poco más algunos temas
serio sería la palabra, sería como que la expresión en mi trabajo, yo nunca trato, o sea, yo no uso palabras mal escritas, no uso lo coloquial dentro de mi trabajo, porque no es algo que, para mí, por ejemplo, no es que me interese mucho. No digo que no lo vaya a utilizar en un futuro, pero hasta ahora no me ha interesado. Entonces, mi trabajo, yo también hago literatura y o sea, se han publicado unos que otros cuentos míos en algunas revistas, he escrito algunos cuentos de literatura infantil y algunos cuentos de ciencia ficción. Entonces, dentro de mi forma de escribir, yo nunca uso la forma en la que habla el dominicano. ¿Por qué? Porque no me gusta, pero sí uso muchas palabras que son parte del lenguaje dominicano, que se utilizan dentro del lenguaje, que no se utilizan a nivel internacional. ¿Tú querías decir algo que ya se lo... Una última pregunta. Bueno, yo simplemente iba a hacer una acotación. Lea dos que tenían... Dos. Que yo iba a hacer una acotación más atrás, ya está un poquito, pero es sobre el redirigir las estéticas que vienen de otros países. Como mismo tú dijiste, muchas estéticas nacen de otra ya establecida, por ejemplo, como hablamos de, exacto, o sea, una nace de otra y una nace de otra y una nace de otra. Entonces, siempre es bueno ver, por ejemplo, con este boom que ha habido sobre la cuestión del cómic norteamericano, el manga japonés, que para mí, y es una opinión que voy a dar, no es que esté mal, pero hay que redirigir y edificar sobre esa... Es como yo decía, tú puedes hacer manga, pero ¿cómo tú visualizas el manga desde República Dominicana? O sea, ¿cómo tú buscas representar esa estética desde acá? Entonces, ¿cómo tú le vas...? Sí. Es como ver un adulto que se mete un picapollo desde un traje. Horrible. Y hacer... El problema no es que le quite los poderes ni nada por el estilo. No saben de su país, por eso la forma en la que cuando se expresan de nosotros está errónea en su mayoría. Porque yo tengo muchos amigos internacionales que cuando me escuchan dicen, ah, pero el dominicano habla bonito. Entonces después conocen a otras personas y dicen, pero no hablan como tú, ¿qué pasó? Es porque tú tienes que saber cómo representar. Entonces, a nivel de ilustrador, como me gusta mucho escribir también, y me gusta dibujar, yo trato de llevar un punto medio por nivel de conciencia, como me encanta generar, no solo a todos, sino generar, me fascina. Pero hay muchos temas también de Europa y de aquí mismo que me encanta mezclar. Entonces es simplemente renovar a un nivel que se hable de aquí con todo lo que a ti te gusta. Bueno, La última cosa. No lo mencionaste ni una sola vez, pero está en todo lo que dijiste. No le gusta leer a esta generación joven. No leen, y tú si lees todo tu trabajo, yo veo que está hablado de una lectura profunda. El que quiera ser creador, que no lea, no tiene de dónde sacar su imaginación. Tienes que leer. Tú eres quien eres porque has leído mucho. Y eso te lo... Un aplauso a esta primera. para cerrar. Una sobre todo es, hay veces que la mayoría de las personas cuando me dicen mucho de mi contenido sobre mitos y leyendas, me dicen, pero ¿dónde te has conseguido los libros de mitos y leyendas indígenas? Yo he conseguido libros en Cuba, en Puerto Rico y aquí en Dominicana hay muchos libros usados, porque aquí hay mucho material que no aparece, pero sin embargo aquí hay muchísimas librerías que venden libros usados, las venden 40 pesos. Ahí está el Archivo General de la Nación. Sí, ahí está el Archivo General de la Nación y está la Biblioteca Nacional, que tienen materiales de todo un poco sobre nuestro país, que solo hay que ir, investigar y se puede encontrar de todo. Y el otro punto, cuando tú planteabas todo sobre los superhéroes, yo tuve algo que me chocó mucho cuando visité varios festivales de cómics en Francia. Visité un festival que es uno de los más grandes, es
país más grande de Europa, de cómics en Francia, en donde yo me di cuenta que los superhéroes no existen. ¿Por qué se lo planteo así? Por el hecho de que nosotros estamos en América. Para nosotros tenemos una influencia directa de Estados Unidos. Entonces, en Europa, que Estados Unidos no pega tan fuerte como pega aquí, le estoy diciendo de un festival que se celebraba en una ciudad completa, en donde solo había como 3 casetas de cómics de superhéroes. Todo lo demás era cómics diferentes. O sea, ciencia ficción, fantasía, drama, horror, etcétera. Había cómics de Suecia, de Alemania, de muchísimos países de Europa, donde yo me quedé así como que, wow, esto es otro mundo. Y le estoy diciendo que Francia es uno de los mercados de cómics más grandes del mundo, y es el mercado en donde el artista de cómics mejor cobra. Y tiene más tiempo por el hecho de que el mercado de cómics europeo no es un mercado que se publica mensual, sino que le dan un tiempo a que cada artista haga producción anual. A diferencia del mercado norteamericano, que es producción en masa, donde cada cómic tiene que salir mensual. Por eso suele pasar que muchas veces el cómic europeo tiene mayor calidad gráfica que el cómic norteamericano. No en todos, claro, porque hay obras norteamericanas que son sumamente geniales y que también salen de lo que es el mundo del superhéroe, como lo es Habibi. Habibi es una historia de unas 700 páginas que a mí me fascinó completamente, es una película que actualmente está dentro de mis favoritos de Estados Unidos. Entonces yo creo que ya no llega el tiempo. Y bueno, de esa imagen que está aquí, esta fue la portada para un libro de ciencia ficción y fantasía dominicana, donde yo exploro que Santo Domingo, que el sol explotó, y a esa explosión solar todos los países estaban al tanto de que el sol estaba ya en su tiempo final, y todos los países estaban construyendo domos para resguardarse. Y República Dominicana, como es parte del tercer mundo, tenía un domo de baja calidad, un domo mala clase, etcétera, etcétera, un domo del tercer mundo. Entonces, Estados Unidos, por su ambición de construir algo mucho más complejo, no llegó a terminarlo, y por ahí pueden ver un pedacito de la Estatua de la Libertad tirado, y prácticamente una reflexión sobre la ambición del hombre. Al no llegar a terminarlo, pereció en ese proceso. Entonces, eso mismo, esa portada yo me inspiré mucho en 2 cosas. Hay un país en el mundo en el mismo trayecto del sol, y en una novela, un poemario de ciencia ficción súper interesante que conseguí en Puerto Rico de un escritor que se llama Miguel Adrover, que es biólogo, y él escribió algo de poema científico. Eso me mató, porque era un poema de ciencia ficción que yo nunca había leído poesía de ciencia ficción así. Y trataba sobre una nave que se llamaba el Quantum Weaver Yokahu, que era una nave espacial puertorriqueña, mala clase, que utilizaron un grupo de tigres quedados, países. Entonces creo que ya eso es todo, y cualquier cosa yo estoy...